Bueno, pues muy buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer la invitación de los organizadores del seminario, el doctor Kravchenko, el doctor Porter y el doctor Torba, por haberme invitado a dar esta plática en el seminario. Y bueno, es un gusto para mí regresar aquí pues a mi casa. Bueno, los que ya me conocen y los que no me conocen, pues yo soy egresado de aquí del programa de doctorado del Simvestab. Hice la tesis con el doctor Kravchenko. Y bueno, pues es un verdadero gusto volver a estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, en esta mañana les quiero platicar un poco de algunas cosas que he estado haciendo acerca de la teoría de las funciones pseudoanalíticas bicomplejas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la ecuación de Becqua bicompleja. Bueno, antes de entrar concretamente a lo que es la ecuación de Becqua bicompleja, bueno, ¿de dónde sale un poco la motivación o, bueno, la idea de estudiar este tipo de ecuaciones? Bueno, aquí en el Simvestab Querétaro, bueno, nosotros, bueno, hay un cuerpo muy fuerte que se dedica a trabajar ecuaciones del tipo de Sturm-Liouville. Y bueno, uno de los resultados más conocidos y que más se utilizan es el hecho de que el operador unidimensional de Schrödinger tiene una factorización de la siguiente forma. Donde, bueno, U es, vamos a suponer, ¿no?, que Q es una función continua, que U es de clase C2 en un intervalo. Y bueno, esta factorización se logra con una solución F de la ecuación homogénea y que no tiene ceros en el intervalo donde estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una factorización que, bueno, hay varias maneras de escribirla. Aquí la escribí de esta forma. Hay otra que, bueno, es considerando, bueno, otros productos de estas derivadas que se conoce como la factorización de Poliak. Y bueno, creo que para los que conocen y bueno, ya han trabajado con los métodos que se desarrollan aquí, lo que es el método SPPS, el método NSBF, los operadores de transmutación, pues sabemos la importancia que tiene esta factorización, ¿sí? Entonces, bueno, esto es en una dimensión, ¿sí? Es en la recta. ¿Qué pasa si nosotros queremos ver esto ya, digamos, en el plano? Entonces, si nosotros consideramos, ¿no?, el laplaciano menos un potencial. Entonces, nosotros podemos preguntarnos si existe una factorización de este tipo para esta ecuación de Schrödinger. De hecho, si nosotros nos acordamos de nuestros cursos de variable compleja, en variable compleja nosotros vemos que el laplaciano, o sea, cuando Q es igual a 0, se puede factorizar usando dos operadores complejos, los cuales sabemos denotar como parcial z y parcial z barra. Estos operadores, pues algunos los llamamos los operadores de Cauchy-Riemann, pero otras personas le llaman los operadores de Wirtinger. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos una factorización del laplaciano usando estos dos operadores complejos. Entonces, si uno intenta generalizar este resultado a una ecuación de Schrödinger de este tipo, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Me permiten tomar mis notas un momento. Que nuestra factorización va a tener esta forma.
Aquí voy a bajar tantito esto. Y aquí tenemos el petador. Entonces, aquí hay, bueno, hay algunos aspectos que hay que aclarar, obviamente, ¿no? Aquí aparecen los operadores de Cauchy-Riemann que mencioné hace un momento. Aquí esta f, de nueva cuenta, va a ser una solución de la ecuación que no tiene ceros. Pero aquí vamos a considerar dos casos. Primero, vamos a suponer que Q es real valuada, ¿sí? Y vamos a suponer que f es una solución positiva. Entonces, a lo que nos lleva esto es de que para funciones phi real valuadas, vamos a tener esta factorización, donde, bueno, es bastante similar a lo que tenemos aquí, nada más que pues aquí aparecen los dos operadores de Wirtinger, el de z y el de z barra, y aparece esta c, que es pues la conjugación compleja, ¿sí? Entonces, el hecho de factorizar este operador de Schrödinger, a pesar de que estamos trabajando con potenciales reales, con soluciones reales, nos lleva a una factorización donde entran los números complejos. Porque, bueno, en este caso, estas funciones que aparecen aquí, pues van a ser complejo evaluadas. Entonces, bueno, esto, bueno, lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro del doctor Karpchenko. ¿Y dónde más? Bueno, en las referencias que se citan en ese libro. Es que yo desconozco. Entonces, en el libro del doctor Karpchenko del 2006, que es, bueno, lo voy a anotar porque lo voy a referenciar. En el 2009. ¿Es 2009? Sí, no sé qué era 2006. Que es Applied Pseudoanalytic Function Theory. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una referencia, ¿no? Y ahí, bueno, pueden encontrar las referencias que se citan en este libro. Y bueno, hay mucha teoría que se ha desarrollado porque a partir de esta factorización, uno puede estudiar esta ecuación que aparece aquí. Vamos a considerar, bueno, más que ecuación, este operador que aparece aquí. Donde, bueno, ahora ya consideramos funciones complejo evaluadas. Y bueno, esta ecuación es la que se llama ecuación de Becquat principal. ¿Por qué principal? Bueno, porque ahorita vamos a ver las ecuaciones de Becquat así en general. Y bueno, hay toda una teoría que se desarrolla para este tipo de ecuaciones, que bueno, hay como dos vertientes. Una es la que desarrolló precisamente Ilya Becquat, que bueno, es el que lleva el nombre de la... Bueno, por quien fue nombrada la ecuación. Y otra es Lichtman-Bers, que bueno, también tiene un libro de teoría de funciones pseudoanalíticas. Y bueno, se desarrolló toda la teoría y bueno, se empezó, bueno, hay varios trabajos, hay varias generalizaciones incluso de este tipo de ecuaciones. Y una de ellas surge cuando queremos estudiar potenciales complejos. Porque bueno, en este caso yo estoy hablando de, estar comentando que esta factorización se hace para potenciales reales y para funciones real valuadas. Pero ¿qué sucede si yo quiero estudiar la misma factorización, pero cuando Q ya es complejo valuada? Bueno, en este caso va a aparecer algo muy parecido. De hecho, básicamente tiene la misma estructura, pero los operadores de Wirtinger que van a estar involucrados y la conjugación que va a estar involucrada ya no es la conjugación compleja y ya no son los operadores de Wirtinger complejos, sino que ahí entra
Voy a poner cuando Q es complejo valual, bueno, Q y F, esto nos va a llevar a una factorización con los números bicomplejos. ¿Por qué? Porque concretamente los operadores de Wirtinger que van a aparecer aquí van a estar dados en términos de otra unidad imaginaria. Que nosotros, bueno, vamos a denotar por J. Y bueno, es distinta de la unidad imaginaria, vamos a decirle tradicional. Ahorita vamos a aclarar más estas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, del estudio de la ecuación de Beck, del estudio de este tipo de factorizaciones, de la factorización de la ecuación de Schrödinger, nos lleva a la existencia de estos operadores de Wirtinger, donde aparecen estas unidades complejas. Pero también hay otros tipos de sistemas, otros tipos de ecuaciones, donde también se puede reducir al estudio de los números bicomplejos. Bueno, yo no me detallé tanto a tales sistemas, pero bueno. Por ejemplo, el sistema de Dirac, lo que ya se ha expuesto aquí. Bueno, hay compañeros que han trabajado con ese sistema. Nada más voy a anotar la referencia del sistema de Dirac. Bueno, el sistema de Dirac hay una forma de transformarla a un sistema cuaterniónico. De hecho, también lo menciono ahorita que este tipo de ecuaciones de Beck principal también se generalizan en el contexto de las funciones cuaternio-valvadas y funciones monogénicas, que bueno, ya hemos visto en seminarios anteriores aquí. Y para ciertos casos muy especiales, estos sistemas cuaterniónicos también se reducen a sistemas bicomplejos, que son del tipo de ecuaciones que nosotros vamos a trabajar. Esto le dejo como dos referencias aquí. Una es el trabajo de A. Castañeda con el doctor Kravchenko del 2005, que es nuevas aplicaciones de la teoría de funciones pseudoanalíticas a la ecuación de Dirac. Y otro artículo es de Hugo Campos, el doctor Kravchenko y Luis Méndez, del 2012, que bueno, es donde se construye una familia completa de soluciones igual para el sistema de Dirac, ¿sí? Entonces, ¿cuál es precisamente la ecuación que nosotros vamos a trabajar? Bueno, yo lo voy a anotar de esta forma. Pues es básicamente esta de acá. Es el operador de Wirtinger para el conjugado, una función multiplicando a W y otra función multiplicando un conjugado, que en este caso pues va a ser el conjugado bicomplejo. Esta ecuación es la que se conoce como ecuación de Beck. Y bueno, para el caso en que A y B son funciones reales, y bueno, si uno considera el operador de Wirtinger complejo, bueno, pues esto es la ecuación que aparece precisamente en la teoría de las funciones pseudoanalíticas. Y bueno, esta de aquí es precisamente un caso particular cuando A es igual a 0 y cuando B tiene esta forma en concreto. De hecho aquí es menos. Ahora bien, ¿por qué me surgió la curiosidad o la duda de estudiar este tipo de ecuaciones? Bueno, el doctor Kravchenko y yo tenemos un trabajo sobre la ecuación de Schrödinger radial, donde, bueno, estudiamos lo que eran los operadores de transmutación para esa ecuación, y precisamente en mi examen de tesis, la doctora Briseida, que fue una de mis sinodales, me preguntó,
si había alguna manera de relacionar ese operador con la ecuación de B cuadradial. En aquel entonces no tenía la respuesta, pero bueno, cuando yo estaba trabajando en Guanajuato se me ocurrieron algunas cosas. Y bueno, obtuvimos algunos resultados para la ecuación de B cuadradial. Y luego pues dije, vamos a ver qué cosas se cumplen para la ecuación de B cuadradial en general, ¿no? Entonces digamos que esa fue como mi motivación, ¿no? De por qué me llevó a estudiar las ecuaciones de B cuadrada y complejas. Y como me preguntó alguien alguna vez, ¿por qué bicomplejas? Bueno, porque en la tesis ya estaba trabajando con potenciales complejos y bueno, pues son los que nos llevan a este tipo de sistemas. Pero bueno, ya que di una introducción bastante larga del tema, nada más para aclarar algunos puntos para que no sepan lo que son los números bicomplejos. Que bueno, no sé si alguno de los compañeros aquí ya haya escuchado de los números bicomplejos antes. Bueno, así a grosso modo, un número bicomplejo, vamos a decir que es una expresión de esta forma. Es U más JB, donde U y B son números complejos y J pues es una unidad imaginaria cuyo cuadrado es -1 y que sea distinta de la identidad. Yo sé que, bueno, formalmente esto está mal, ¿sí? Porque uno no define números como expresiones. Pero bueno, o sea, uno puede hacer una construcción formal de esto como tomando los pares de números complejos, o sea, C cuadrada, y aplicándole la misma construcción que hacemos de los números complejos, definiendo el producto de la misma forma. Y bueno, ya uno se reduce a expresiones de este tipo. O uno puede hacerlo con matrices, o puede hacerlo hay varias formas de cómo construir formalmente esto. De hecho, hay otro tipo de números que son los llamados hiperbólicos, donde uno en vez de pedir que j cuadrada sea -1, pide que j cuadrada sea igual a 1. Entonces, como referencia les puedo dejar la tesis de nuestro compañero Pablo Moreira, que bueno, en la maestría trabajó precisamente con los números bicomplejos hiperbólicos. Entonces, bueno, estos números los vamos a denotar por... Entonces, aquí la pregunta es el producto de I por J, porque más o menos es claro cómo multiplicar estos números sí. es algo el valor de esta cosa. Sí, en este caso vamos a tomar ahí como un escalar, ¿sí? Entonces, vamos a tomarlos conmutativos, ¿sí? Sí, ese es un punto muy importante porque esto nos va a llevar a que B va a ser un álgebra conmutativa. Pero al tener conmutatividad vamos a tener un problema que nos va a llevar a que, bueno, B es un álgebra sobre C conmutativa, pero tiene divisores de cero. Bueno, no sé qué tan malo sea para cierta gente. Bueno, tiene divisores de cero. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Bueno, los dos divisores de cero más importantes que vamos a considerar son los siguientes. Voy a poner P más menos. Va a ser precisamente 1 más IJ y 1 menos IJ. ¿Sí? Entonces, estos numeritos son idempotentes, que al cuadrado nos dan ellos mismos. Son complementarios, en el hecho de que si los sumamos nos da 1, pero pues son divisores de 0 entre ellos. ¿Sí? P más y P menos nos dan 0. Entonces, bueno, tenemos divisores de 0. Pero realmente no es tan malo como yo lo estaba haciendo ver, porque a partir, bueno, de estos números podemos obtener otra representación de lo que son los números bicomplejos. Algo que quizás estoy pasándome por alto, es que en esta representación U y B son únicos, ¿sí? Entonces, este numerito complejo U se llama la parte escalar de W y el numerito B se llama la parte vectorial, ¿sí? No le vamos a llamar real e imaginario, sino que le vamos a poner este nombre que, bueno, es la misma notación que se usa cuando se trabaja con cuaternios, ¿sí?
Pero resulta que usando estos idempotentes nosotros podemos escribir todo número bicomplejo de esta forma. ¿Sí? En términos de esto, porque estos dos numeritos forman una base, ¿sí? Porque bueno, esto es un álgebra, pero también es un espacio vectorial sobre C de dimensión 2. Y tendríamos esta base que es P más y P menos. Y las coordenadas van a estar dadas por U menos más y B. ¿Sí? Aquí es I. ¿Sí? Entonces nada más es voltear los signos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener esta representación para todo número complejo. En ocasiones vamos a usar esta, que es con la parte escalar y vectorial, y en otras ocasiones vamos a usar esta otra, que es con P más y P menos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta representación? Que bueno, si nosotros queremos multiplicar dos números bicomplejos, resulta que con esta representación es simplemente multiplicar sus componentes en más y en menos. ¿Sí? Esto básicamente lo que nos hace es nos da un isomorfismo con el producto directo de C. ¿Sí? Entonces es como si nosotros estuviéramos multiplicando entrada por entrada. ¿Sí? Es básicamente eso lo que nos está dando. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente estas son algunas de las propiedades que uno va, algebraicas que uno va a usar. Obviamente también algo que se me está pasando a mencionar, es que bueno, existen los divisores de cero, y los divisores de cero van a ser precisamente los que van a estar en estos, son las proyecciones a los espacios generados por P más y P menos. ¿Sí? Entonces, los divisores de cero pues tienen esta forma, P más, W más y P menos, W menos. ¿Sí? Que básicamente si uno toma escalares reales, pues es estas dos diagonales. ¿Sí? Bueno, en el plano complejo, ¿no? Nada más que ahorita me estoy tomando pues escalares reales. Bueno, pero estas son básicamente las propiedades algebraicas. A nosotros pues nos interesa ver un poco de análisis. Entonces, para poder hacer análisis aquí, pues uno puede decir, ¿no? Es C cuadrada, pues le meto cualquier norma que uno trabaje en C cuadrada. Sí, eso se puede hacer, pero a nosotros nos interesa estudiar algunas estructuras, bueno, la estructura que nos da para que esto sea un espacio de Hilbert. Entonces, uno puede introducir tres operaciones sobre los números bicomplejos. La primera es lo que se le llama la conjugación bicompleja, que es básicamente hacer lo mismo que hacemos con los números complejos, es menos JV. ¿Sí? Entonces, esta es la conjugación bicompleja. La otra operación que podemos hacer, que bueno, aquí yo le voy a poner un asterisco, es conjugar las componentes. Entonces, de igual manera, aquí para que no se me confunda con el conjugado bicomplejo, le voy a poner un asterisco. ¿Sí? Asterisco va a ser conjugación compleja. Esta va a ser conjugación compleja. Y la última que vamos a definir, la voy a anotar así con una cruz, pero bueno, aquí en el paper lo tengo con una dagger, bachelor dagger, que es juntar las dos. Es conjugación compleja y conjugación bicompleja. ¿Sí? Entonces, a esta le voy a llamar, bueno, es una involución. ¿Sí? Es una involución. ¿Sí? No, bueno, yo estas referencias estoy tomando, bueno, si quieren, vienen, por ejemplo, en el libro, déjenme verlo. Uno es en un artículo, que de hecho es bastante interesante, es de
Servais, Lavoie y Rochon, del 2010, que se llama precisamente Espacios de Hilbert bicomplejos de dimensión infinita. Y otro, bueno, pues es el libro es uno, y otro es el libro de María Luna Elizarraras y Shapiro. Y también está, bueno, están otros autores, que es funciones holomorfas bicomplejas, desde el 2015. ¿Sí? Entonces, bueno, en estos dos trabajos aparecen esta operación que es la involución, y con esta involución uno puede introducir lo que es un producto interno en los bicomplejos. ¿Cómo se define ese producto interno? Bueno, el producto interno bicomplejo simplemente va a ser tomar la parte escalar de W con la involución de D. ¿Sí? Entonces, de esa manera se define el producto interno bicomplejo. En este caso, voy a trabajar la mayoría de estos espacios como espacios vectoriales complejos. Me podrían decir, ¿podría uno trabajarlo como módulos bicomplejos? Sí, sí se podrían trabajar como módulos bicomplejos, y de hecho, esta parte de aquí, sin tomar la parte escalar, vendría a ser una generalización bicompleja del producto interno. Sin embargo, los espacios de soluciones que yo voy a trabajar, que son los de la ecuación de Becquat, en general no van a ser módulos bicomplejos. ¿Por qué? Porque aparece este conjugado aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a trabajarlos como espacios vectoriales complejos. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que es todo lo que necesitamos. Bueno, y la norma, pues obviamente, la norma bicompleja, pues va a ser la raíz de la parte escalar de W multiplicado por su involución. ¿Sí? Hay otras formas de introducir la norma. Por ejemplo, hay otro artículo que voy a ocupar muchísimo, que es el de Fundamental Bicomplex Pseudoanalytic Functions, que es de Hugo Campos y el doctor Hugo Campos y el doctor Karchenko, del 2012, que bueno, es la base de buena parte de mi trabajo. ¿Sí? Entonces, todo lo que son las propiedades por ejemplo, de que el conjunto de los elementos invertibles es abierto, lo que yo les mencionaba, esta parte de la caracterización de los divisores de cero, bueno, pueden encontrarlo en este trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto creo que es toda la álgebra que necesito. Y ahora sí ya vamos a empezar a hablar un poco de los espacios, ¿no?, que vamos a trabajar. Bueno, en este caso, a diferencia por ejemplo, del trabajo de Rochon o de lo que hace María Luna y Shapiro, yo voy a estar considerando funciones que van de un dominio en los complejos a los bicomplejos. ¿Sí? Entonces, básicamente van a ser funciones en la variable z compleja que toman valores en los bicomplejos. Esto porque, bueno, nuevamente, yo me estoy basando mucho en este tipo de factorizaciones, y bueno, este tipo de soluciones que trabajamos pues son de una variable compleja. ¿Sí? Entonces, hay mucha teoría, hay buena parte de la teoría desarrollada y dedicada para funciones de variable bicompleja, nada más que, bueno, en este caso yo no voy a trabajar con ese tipo de funciones, pero bueno, les dejo como referencia estos dos trabajos, y hay otro trabajo también donde trabajan espacios de Berman, pero para funciones bicomplejo evaluadas, no para la ecuación de Becquat, pero funciones holomorfas bicomplejas, que es el de Pérez, Regalado, y Quiroga Barranco, que es precisamente espacios de Berman bicomplejos, es del 2018. ¿Sí? Entonces ahí, por si a alguien le interesa un poco ver lo que se ha hecho sobre funciones bicomplejo, de variable bicompleja. ¿Sí? Pero bueno, aclarado esto, yo voy a estar trabajando funciones
sobre un dominio, vamos a suponer que omega es simplemente conexo y acotado. ¿Sí? En algún momento voy a pedir pues regularidad en la frontera, pero de momento nada más, cuando ya sea necesario, pues ya ahí lo voy a mencionar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar los espacios de funciones bicomplejos nosotros? Pues bueno, si yo tengo, digamos, de ponerle así, f de omega, un espacio de funciones complejas, definidas en omega, llámese C omega, LP omega, W1P omega. Yo voy a decir que W está en el espacio de omega a los bicomplejos, sí, pues su parte escalar y su parte vectorial están en el espacio complejo. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que W está en C de omega B, si sus partes escalares y vectoriales están en C de omega. O voy a decir que está en LP, si sus partes escalares y vectoriales pues están en LP de omega. ¿Sí? Básicamente es tomarnos el producto cruz, ¿sí? De esos dos espacios. Sí, yo sé que se podría introducir, bueno, obviamente la definición de continuidad con esta norma, pues se reduce, ¿no? A que las partes vectorial y escalar son continuas, la de integrabilidad también, pero bueno, aquí es para simplificar un poco las cosas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya aclarado este punto, ahora sí vamos a... bueno, y otro punto más que me falta aclarar, es que si yo tengo un numerito complejo en omega, ¿sí? X más Y, yo voy a denotar por Z gorrito tu bicomplexificación. ¿Sí? Entonces nada más cambiar I por J. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más era para aclarar ese punto. Ahora bien, hace un momento yo medio que introducí ahí los operadores de Wirtinger, que, bueno, yo los voy a estar denotando de esta manera. Bueno, se supone que aquí esto es en negritos, ¿sí? Esta parcial, pues va a ser un medio, la parcial de X menos J, la parcial de Y, y aquí con barra, pues va a ser con más. Que nuevamente sería bicomplexificar los operadores de Wirtinger complejos, ¿sí? Y algo muy bonito que tiene, o bueno, una ventaja que tiene tener esta representación con P más y P menos, es que estos operadores los puedo escribir en términos de los operadores de Wirtinger complejos. Que de parcial, pues es P más, y aquí aparece la parcial compleja con respecto al conjugado, y aquí aparece la parcial compleja con respecto a Z. Y aquí, en el barra, bueno, se cambia, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los operadores de, obviamente, pues esto es, en primer lugar, en primera instancia se define para las funciones de clase C1 en omega, ¿sí? Y bueno, tenemos esa descomposición. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de funciones holomorfas bicomplejas, pues lo que vamos a hacer es tomarlas exactamente como cuando trabajamos con funciones complejas holomorfas. Entonces, una función W de clase C1 y bicomplejo valuada se dice bicomplejo analítica si al aplicar el operador de Wirtinger nos da 0. ¿Sí? Que bueno, es la misma noción que nosotros trabajamos en variable compleja de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y bueno, va a ser antianalítica
si al aplicarle el operador parcial nos da 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación y consideramos estas descomposiciones con P más y P menos, tendríamos que W es B analítica, si solamente si, pues vamos a ir analizando, ¿no? Entonces aquí tendríamos que P más, W más, tiene que ser aniquilado por parcial Z. Entonces W más tiene que ser antianalítica compleja. Y pues W menos es analítica. Entonces, bueno, ya que tenemos que básicamente es una función cuyas coordenadas son antianalítica y analítica, y bueno, en el caso de las bicomplejas antianalíticas es cambiar el orden. Pues obviamente vamos a tener todos los resultados clásicos, ¿no? Lo que es expansión en series de potencias, representaciones integrales, que son infinitamente diferenciables. Todo lo que nos gusta de la variable compleja lo vamos a tener en este caso. Entonces, nuevamente me remito al trabajo del doctor Campos y el doctor Kravchenko, y también en el trabajo de Luis Méndez viene lo de, bueno, con los profesores viene lo de cómo son las series de Taylor en este caso. ¿Sí? Tenemos una pregunta con fórmula de Cauchy donde estamos dividiendo. ¿Qué pasa con fórmula integral de Cauchy? Ah, bueno, ahorita voy a decir. decir. Hay divisores de 0, con sí algo pasará. No, porque lo que vamos a dividir es van a ser este tipo de variables. ¿Sí? De hecho, ahorita voy a empezar a ya definir ciertos operadores integrales. Ahora, ya vamos a entrar un poquito a lo que son las soluciones generalizadas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son soluciones débiles. Entonces vamos a fijarnos un P entre 1 y infinito. Sí, aunque realmente voy a ocupar más P igual a 2. Y vamos a tomarnos una función W en LP de omega. ¿Sí? Ya no voy a estar diciendo LP de omega bicomplejo, ya nada más lo voy a anotar. Entonces, una función V en LP local, nuevamente ya nos referimos a qué significa esto, es bueno, vamos a ponerle la parcial barra derivada débil de W, sí, pues satisface la misma definición que nosotros conocemos ya de derivadas débiles, que es la integral de W por bueno, en este caso es la parcial barra de phi, que estamos integrando con respecto al área, es menos la integral de B por phi. Y esto para toda phi son las funciones suaves con soporte compacto. ¿Sí? Y para el caso de la parcial, bueno, sin barra, pues es nada más cambiar aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente es la misma definición que nosotros tenemos de derivadas débiles. Y bueno, aquí voy a seguir un poco la notación de Becqua, que viene en su libro de funciones pseudoanalíticas generalizadas. Y voy a denotar por dp omega, pues van a ser las funciones en WP, tales que su derivada débil, bueno, la parcial W débil, está en LP. Y cuando es la parcial barra, pues nada más, lo que voy a hacer es ponerle una barrita acá. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos está diciendo, pues son las funciones que tienen su parcial derivada o bueno, su derivada, vamos a decirle, bicompleja en LP y la derivada bicompleja conjugada en LP. Si podemos observar, bueno, uno no puede observar que el espacio W1P, el de Sobol, es precisamente la intersección de estos dos.
Y esto es importante porque en general que una función tenga solamente una de estas derivadas en LP no implica que esté en W1P. Porque recordemos, W1 pues que la parcial de X y la parcial de Y estén en LP. ¿Sí? Entonces, si estas dos están, bueno, por la definición, pues sus combinaciones lineales están también aquí y de ahí obtenemos la parcial de X y la parcial de Y. Y de hecho, si nosotros a estos espacios les ponemos una norma... ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, nada más me perdí un poco. ¿Qué era la parcial barra? Me confundí un poco en esta parte. La parcial barra es un medio de la parcial de X más J de la parcial de Y. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, para que sea Sobolev necesita tener las dos. Las dos, sí. Sí, porque si tienes las dos, pues aquí puedes recuperar la parcial de X y la parcial de Y como combinaciones de estas dos. De hecho, hasta este punto los espacios que hemos mencionado sí son módulos bicomplejos. ¿Sí? Entonces, multiplicar por escalares por números bicomplejos siguen estando aquí dentro del espacio. ¿Sí? Hasta ahorita todo esto son módulos bicomplejos. Muchas gracias. Sí, por nada. Sí. ¿Sí? Solo ahí en D barra es que W pertenece a LP también, ¿no? Sí, perdón. Muchas gracias. Sí, es LP. Muchas gracias, Lady. ¿Sí? Y bueno, como yo mencionaba, uno pues puede normar estos espacios pues simplemente, bueno, aquí le voy a poner a la P, tomando la norma LP y la norma de la derivada. ¿Sí? Y pues la norma del espacio de Sobolev pues sería sumarle la otra derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nada más era para ya tener nuestros dos espacios. Y bueno, también se puede probar que con esta norma, estos espacios son de Banach, ¿sí? Tanto el dp como el dp barra. ¿Esto cómo se prueba? Pues es básicamente hacer la misma demostración que hacemos para los espacios de Sobolev usuales. Gracias a que acá vamos a tener también una desigualdad del tipo Yolde. O sea que cuando tomamos el valor absoluto bicomplejo de esto, es menor o igual que una constante por las dos normas, ¿no? La norma LP y la norma del conjugado. ¿Sí? En este caso no es que lo que pasa es que aquí la norma del producto es menor o igual que la raíz de 2 por la norma de W por la norma de B. O sea, no es álgebra de Banach como tal, tiene raíz de 2 acá. ¿Sí? Ese es el detalle. Vaya otra pregunta. Sí, adelante. Nada más, Víctor, una pregunta. Ahora que estás mencionando esto de que son Banach y todo esto y debería de compartirse como un Sobolev, ¿hay encajes de Sobolev en estos espacios? Sí. ¿Hay este tipo de resultados? Sí hay, de hecho los voy a ocupar. O sea, los mismos encajes de Sobolev que uno conoce, es que esencialmente como estos espacios bicomplejo evaluados son el producto cruz, estas normas son equivalentes a cualquiera de las normas que uno tome para el producto de espacios de Banach. Entonces, pues también... preservan todas las cosas que deben de... Exactamente, sí. Ok, de hecho, gracias por mencionarme eso, porque sí quiero recalcar lo de los encajes de Sobolev, porque lo voy a ocupar precisamente. Ahorita que hicieron el comentario. Que bueno, ¿qué nos dicen los encajes de Sobolev? Bueno, para los encajes de Sobolev, en principio, vamos a suponer que omega es de clase C1. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a decir, y bueno, básicamente aquí, un tantito. Bueno, los encajes de Sobolev que nosotros vamos a ocupar son los siguientes. Que son los que vienen en el capítulo 9 del Brescis. El primero es el para P igual a 2.
que digamos que en este caso, como estamos en dimensión 2, es el caso en que P coincide con la dimensión del espacio. Pues en este caso vamos a tener que está en LQ de omega. ¿Sí? Para Q entre 2, bueno, mayor o igual que 2 y menor que infinito. ¿Sí? Y para el caso de W1P con P mayor que 2, lo que vamos a tener es un encaje en espacios del tipo Yolder. ¿Sí? Donde esta gamma es 1 menos 2 entre P. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, viene en el libro de MacLean. Bueno, también viene en el Bresis. De hecho, sí viene en el Bresis este resultado. ¿Sí? Y bueno, como en este caso el dominio es acotado y es de clase C1, no solamente son encajes continuos, son encajes compactos. ¿Sí? Ahora, si mi dominio no es de clase C1, lo que va a suceder es que estos encajes van a ser locales. ¿Sí? O sea, me tomo un disquito y como el disquito pues tiene su frontera buena, pues lo introduzco en cada uno de estos espacios en cada disco. Y por eso es que los encajes se vuelven locales. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos ya a entrar ya lo que es mi ecuación de Beck bicompleja. Sí. ¿Sí? Solo una curiosidad. Uh-huh. Podrías, o sea, aquí todo Fourier y todo esto lo puedes montar y puedes ver los espacios de Sol con Fourier. No los he trabajado como tal, pero componente por componente creo que se debería de poder hacer. O sea, no debería de haber mayor problema, aunque te digo, sinceramente no lo he hecho con Fourier, pero yo creo que tomando entrada, la transformada de Fourier entrada por entrada debería de funcionar. ¿Sí? Bueno, ahora lo que nosotros vamos a definir como nuestro espacio de... Cuando yo aquí le pedí prestado el nombre a la doctora Briseida, pero la doctora Briseida tiene un trabajo muy, muy precioso que acaba de hacer este año, que es para ecuaciones de Beck, pero en álgebra de Clifford. Y bueno, ella los llama los espacios de Beck-Berman. No sé si ella tomó el nombre de algún otro trabajo, pero bueno, yo le voy a tomar prestado el nombre ahí. Entonces, el espacio de Beck-Berman, que voy a anotar como A, B2, es el conjunto de soluciones en L2 débiles, pues de la ecuación de Beck, ¿no? Parcial de W igual a AW más BW conjugado. ¿Sí? Y bueno, soluciones débiles tomando en cuenta esta definición. ¿Sí? Entonces ese va a ser para nosotros el espacio de Beck cuadrado. Son todas las funciones W en L2 tal que satisfacen, son soluciones débiles de esta ecuación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro espacio de Beck cuadrado. ¿Mm? Y bueno, de hecho aquí por supuesto, ¿no? En este caso voy a considerar A y B en el infinito. ¿Sí? En el infinito, esencialmente acotadas las dos. Entonces, como un caso particular, si A y B son 0, pues entonces vamos a tener pues esta ecuación de Cauchy-Riemann bicompleja, pues tenemos que W sería una solución débil. Entonces, ¿qué pasa? Que si tomamos las componentes, entonces tendríamos que parcial z de W más y parcial z conjugado de W menos serían soluciones débiles de estas ecuaciones. Y hay un resultado muy bonito que es el lema de Weyl, que lo que nos dice es que W más es antianalítica y W menos es analítica.
Entonces, precisamente en este caso, este espacio, pues serían las funciones en L2, que son B analíticas. O sea, el espacio de Berman, así como lo conocemos, pero con bicomplejos, ¿sí? Y esto, bueno, es gracias al lema de Bay. Lo pueden checar, por ejemplo, en el libro de variable compleja 2 de Conway. Pero bueno, en general no vamos a tener ese caso, ¿no? Pero sí que nos va a servir estas ecuaciones, ¿no? Estas propiedades. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a introducir dos operadores. Primero vamos a introducir el operador, o sea, yo ya sé que ya los definí, pero ahora los voy a definir con un dominio específico, que es como se hace en la teoría de operadores de espacios de Hilbert. Entonces, el dominio de parcial barra, pues va a ser D2 barra, ¿sí? Va a ser precisamente este espacio. Y pues va a caer en L2 de omega. Y para no estar cargando todo esto, voy a denotar Q de W, pues va a ser AW más BW barra. ¿Sí? Que pues este operador es acotado, precisamente porque A y B pues son funciones esencialmente acotadas. Entonces es un operador acotado. Y el otro operador pues va a ser el de Becquat, que es la diferencia, ¿no? Y tiene el mismo dominio. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, el espacio de Becquat-Berman es el kernel de este operador. ¿Sí? Así tal cual, es su kernel. Ahora, hay una forma de relacionar estas dos ecuaciones, que bueno, creo que es la forma estándar de trabajarlo, porque bueno, si ven los artículos del profesor Kravchenko o el trabajo que yo les comenté de la doctora Briseida, y bueno, de hecho esto se remonta hasta Lippmann-Verso, que es definir un operador S de omega. ¿Sí? Que se define de la siguiente manera: W menos T omega por Q aplicado a W. Donde, ¿quién es este operador T omega? Este operador T omega se define como una suma, vamos a decirle, de dos operadores. Aquí es B. Donde este operador A, aplicado pues a una función compleja, es este operador integral. ¿Sí? Que bueno, yo a este operador lo conozco más en el contexto, bueno, lo he estudiado más, lo he visto más en el contexto del análisis cuaterniónico, donde le llaman el operador de Teodorescu. Por eso yo les voy a llamar también el operador bicomplejo de Teodorescu. Pero me parece que tiene otros nombres como single layer potencia. Bueno, no recuerdo exactamente los nombres. No sé usted, doctor Kravchenko, si recuerde. Sí, tiene varios nombres. Pero bueno, nosotros le vamos a llamar de Teodorescu. ¿Sí? Es el inverso a la derecha. Exactamente, es el inverso a la derecha de parcial barra. Y bueno, el B es aplicar A U conjugado y conjugar, ¿sí? Que básicamente lo que me haría sería, es conjugado complejo. Sería conjugar Z y Z, ¿sí? Entonces, precisamente era lo que mencionaba el doctor Kravchenko, que son los inversos a la derecha de este caso de parcial de Z conjugado y este caso de parcial Z, ¿sí? Entonces, hay varias propiedades que satisfacen estos operadores, como referencia les puedo dejar el libro de Becquat, de funciones analíticas generalizadas. ¿Sí? Que se van a heredar a este operador T omega.
¿Sí? Entonces, en resumen, cosa que no voy a probar, pero vamos para citar algunas propiedades de este operador, es que para P mayor o igual que 1 y menor que infinito, T de omega es un operador acotado en LP. ¿Sí? Y su norma, de hecho, es menor o igual que 2 veces el diámetro del dominio. ¿Sí? Aquí el punto interesante es que este kernel no es integral, una singularidad. Pero bueno, hay varios resultados que, bueno, hay trabajos sobre este tipo de ecuaciones integrales. Y bueno, esto de la norma, lo puede uno ver, para darles una referencia donde aparecen este tipo de integrales. Aparte del trabajo de Beco, puede ser el libro del doctor Kravchenko y el doctor Karapetians, que sacaron recientemente. Y también pueden checar el libro de Folland, ¿sí? el de análisis real, ¿sí? Donde viene este tipo de estimaciones también. Lo de la norma sí es importante porque lo voy a ocupar en un momento. Y el otro que es un poquito más restrictivo, porque ya nos vamos para P mayor o igual que 2, es que T omega, para P mayor o igual que 2, mapea LP en el sobre. ¿Sí? Entonces, para P mayor o igual que 2, mapea el LP en el sobre. Aquí ya no está tan fácil porque cuando uno ya toma cuando uno toma la parcial con respecto a Z bar conjugado, pues aquí vamos a tener la propiedad de que es el inverso a la derecha. El problema es cuando uno toma la otra parcial, porque ahí, bueno, ya aparece un kernel con una singularidad más fea. Pero bueno, eso se resuelve con unos resultados de Calderón-Sigmund. Bueno, Calderón y Sigmund, ¿no? Que es precisamente para ese tipo de integrales. Y la otra que voy a ocupar es que el adjunto de este operador es menos este otro operador. Es decir, cambiar las posiciones de B y de A, pero lleva un menos. ¿Sí? Entonces este es el adjunto. Y este va a ser el inverso a la derecha. De menos la parcial. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos este operador de Teodorescu, tenemos sus propiedades que son bastante buenas, y bueno, tenemos su adjunto. Es adjunto con el producto escalar. Que sí, precisamente, se me está pasando mencionarlo, ¿no? Que en este caso, en L2 de omega, el producto escalar de dos funciones es en base al producto escalar que estamos manejando, el bicomplejo. ¿Sí? Estaba pasando ese punto, gracias. ¿Sí? Entonces, este es el adjunto en L2. ¿Sí? Sí, o sea, con respecto a este producto escalar. ¿Sí? Entonces, uno define este operador S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno aplica la parcial barra en este caso? Pues aquí nos va a quedar la parcial barra y aquí se nos va a morir esta parte. Entonces vamos a recuperar la ecuación de Beck. ¿Sí? Entonces, este operador S, bueno, aparte de que es acotado, lo que tiene es la propiedad de que, bueno, en este caso, como aquí tenemos que esto va a estar en W1P, me va a mandar el dominio de a sí mismo. ¿Sí? Y vamos a tener precisamente la relación que ya estaba mencionando, que parcial de SW es parcial menos Q aplicada a W. Entonces, en particular, de esta relación que vamos a tener, que si yo escribo H
igual a SW, entonces H va a estar en el espacio de Berman analítico, si y solo si W está en el espacio de Beck-Berman. Y pues ya tenemos una forma de relacionar los dos espacios, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta ya en...? Creo que ahorita no. Bueno, y una observación muy importante es que si W está en nuestro espacio de Berman, pues aquí vamos a ocupar este hecho de que H está en el espacio de Berman analítico. Entonces, si está en el espacio de Berman analítico, lo que estaríamos diciendo acá, voy a escribir lo siguiente. Si B está en L2 y W es, creo que no escribí bien la idea que bueno, disculpen, voy a reformular todo, ¿sí? Entonces, si W está en D2 barra, B está en L2, y esta es una solución de la ecuación de Beck no homogénea, entonces, precisamente por esa observación anterior, si nosotros definimos H como S de W, entonces H va a ser solución de esta ecuación, la que tiene únicamente la parcial baja, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que T es el inverso a la derecha, entonces nosotros tendríamos que H sería igual a T de omega aplicado a B más una función en el espacio de Berman analítico. Es decir, más una solución de la ecuación homogénea, ¿sí? Es un hecho que sabemos que la solución general es una particular más una solución de la homogénea. Y sabemos que G está en este espacio precisamente por el lema de Weyl, ¿sí? O sea, que es buena, que es C infinito y bueno, es analítica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que T de omega de B está en W12 de omega. ¿Sí? Eso precisamente por las propiedades del operador de Teodorescu. Y lo que tiene es que está en W12, pero local. ¿Sí? O sea, que en disquitos está en W12. Entonces, pues de aquí lo que acabamos de obtener es que H está en W12 local y W, pues es H más H más T omega de Q de W. ¿Sí? Eso es nada más despejando ahí la expresión de eso. Entonces, este está en W12 local y pues está en W12. Pero como este está en local, pues lo restringe. Entonces, lo que tenemos es que realmente nuestras funciones tienen sus derivadas parciales en los Sobolex, pero locales. ¿Sí? No podemos decir que en todo el dominio, pero sí en los locales. Y de hecho, todavía se puede decir un poco más acerca de la regularidad de estas soluciones. Entonces vamos a poner una pequeña proposición que dice lo siguiente. Si W está en D2 barra, es una solución, y aquí voy a anotar esta ecuación acá. Vamos a ponerle, bueno, se supone que la 1 era la de Beck, pero voy a poner una. Es una solución de esta ecuación
con B en LQ de omega para Q mayor que 2, ¿sí? Aquí es para Q mayor que 2. Entonces, W va a estar en este espacio de Yolder local. Salud. Y bueno, en particular, el espacio de Bekoa-Berman va a estar contenido en las Lipschitz locales. ¿Sí? Un punto nada más que quiero aclarar aquí. Yo cuando estoy diciendo aquí local es que en cada disco cerrado que está en el dominio es Lipschitz. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay un libro, les comento la referencia. Bueno, me parece italiano el autor. Bueno, hay ciertos autores que definen Lipschitz local cuando se es Lipschitz en polígonos, ¿sí? Entonces hay otros que lo definen con discos, otros que dicen en cualquier compacto, ¿sí? Entonces no es tan claro que sean equivalentes, ¿sí? Lo de lo de que sean Yolder, ¿sí? Como pasar a un disco, un polígono, etcétera, ¿sí? Entonces aquí cuando yo digo local es en discos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos de que para B en LQ con Q mayor que 2, nuestras soluciones son Yolder continuas, Yolder continuas. Y bueno, en particular las de Berman son Lipschitz, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues tomamos B igual a 0, está en el infinito, ¿sí? Aquí cuando digo Q mayor que 2 incluye el infinito, de hecho debería ponerlo más bien así, y abierto y aquí cerrado, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos permite hablar de los valores de la función en un punto dado, ¿sí? O sea, si yo tomo un punto z en omega, yo puedo definir w de z sin ninguna ambigüedad, ¿sí? Y bueno, de ahí es donde viene lo otro que mencionaba, que era lo del núcleo de Berman. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, primero vamos a ver el caso 1, que es cuando A es igual a B y es igual a C, ¿sí? Entonces, en este caso, pues básicamente ya lo tengo acá, que es que W sería T omega de B más G, ¿sí? Entonces, este pues está en los Yolder y está en los Lipschitz, ¿sí? En discos. ¿Por qué? Porque es infinito. Entonces, el detalle es con este. Cuando Q es infinito, T de omega de B es localmente Lipschitz. Esto, bueno, es debido a las propiedades del operador de Teodorescu, que, bueno, por ejemplo, viene en el libro de Colton, o viene, por ejemplo, en el artículo del doctor Kravchenko con Campos, ¿sí? Que esto es Lipschitz. Para Q menor que infinito, lo que tendríamos es que T omega de B está en W1Q de omega. Pero Q es mayor que 2. Entonces, tenemos el encaje de Sousa. Entonces, por eso es que esta solución W está en ese espacio, ¿sí? Y ahora, en el caso general, pues nuevamente es tomarnos H, igual, bueno, en este caso hay que hacer como que un pequeño truquito, que bueno, a final de cuentas, como esto nos interesa en discos, pues nos vamos a tomar un disco, ¿sí? No, de hecho, 2. Entonces, entonces tomemos de un disco
que esté contenido, bueno, de hecho es estrictamente contenido. Tenemos un disco que está estrictamente contenido. Y bueno, más bien voy a tomarme dos, había dicho que iba a tomar dos discos, ¿no? Este es un disco y este también es un disco, ¿sí? D y B. Pero bueno, con el que me va a interesar más este de aquí. Entonces vamos a tomarnos H como S, pero sobre B, ¿sí? Sobre este disco, ¿sí? Entonces tomamos H sobre B. Y bueno, ya sabemos que esto satisface, bueno, aquí este es el W, esto satisface esta ecuación en B. ¿Sí? Entonces, pues nos reducimos al caso 1, ¿sí? De que H estaría en los Jordan locales del disco B. Y en particular, pues va a estar en el disco más pequeño, ¿sí? O sea, si está en los locales de aquí, está en este, ¿sí? Entonces, W, pues sabemos que es H más T de omega de Q de W, ¿sí? Entonces, esta sabemos que está en el Yolder, en el disco, perdón, aquí no es, que sube. Y en este caso de acá, claro, W está en W12 del disco, ¿sí? Porque ya acabamos de ver que está en W12 local, ¿sí? Entonces está en W12 de este disco. Pero este está en LQ del disco, con los encajes de Sobol, ¿sí? Bueno, ya los borré, pero Q es mayor que 2. Entonces, T de B, de Q, de W, como los coeficientes están esencialmente acotados, esto también está en LQ y esto está en W1. Y nuevamente, como una bola, pues es bastante, un disco es bastante bonito, su frontera, pues es 1 menos 2. Ahí, T de B de Q de W está en W1Q de B, ¿no? También. Ay, sí, gracias. Sí. Ajá, sí. Y bueno, por eso es que son Yolder continuos, ¿sí? Y bueno, otro resultado de regularidad, bueno, más bien una estimación que también tenemos, son estas estimaciones que llaman de tipo Calderón-Sigmund. Que bueno, básicamente dice lo siguiente, que de hecho debía haber empezado con ese, no con esta. Que nuevamente, si esta función W es solución de 1, pero ahora con B en L2, ¿sí? Bueno, en B en L2 no tenemos, bueno, hasta el momento no he obtenido la regularidad Yolder, pero bueno, tenemos esta cota de aquí, que para cualquier dominio que esté estrictamente contenido en omega, existe una constante que depende solo del dominio, tal que, bueno, se tiene este tipo de, bueno, se tiene esta desigualdad. Que la norma W12 en G es menor o igual que esa constante, la norma de la parte derecha, en L2, en todo omega, y la norma de W, L2, en todo omega. ¿Sí? Entonces es como acotar la norma de Sobolev con las normas L2, que son las que se conocen como estimaciones de Calderón-Sigmund, ¿sí? Bueno, en el contexto de ecuaciones elípticas. Y bueno, la demostración también acabamos el tiempo. Bueno, básicamente es como no sé si llamarlo, sí, un procedimiento estándar, es tomar lo que se le llama una función de corte, Kurov, bueno, perdón por mi pronunciación, una función de corte,
eta, ¿sí? Que bueno, ¿qué va a hacer qué es lo que tiene esta función? Que eta es C infinito de soporte compacto en omega y además que sea idénticamente 1 en G, ¿sí? Estas son las que llaman las cutoff functions. Bueno, pronunciación no es tan buena, ¿sí? Cutoff. Entonces aquí voy a utilizar algo que es la fórmula de Borel-Pompeyo, ¿sí? No sé si, bueno, si ya han visto la fórmula de Borel-Pompeyo, por ejemplo, bueno, Seina la debe de conocer muy bien, ella que trabaja con análisis cuaterniónico, pero bueno, se las voy a recalcar acá. Lo que nos va a decir la fórmula de Borel-Pompeyo es lo siguiente, ¿sí? Voy a poner un paréntesis. Para una función de clase C1 en el dominio, y bueno, aquí voy a recalcar que omega es de clase C1, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? Entonces lo que nos dice es que WZ es 1 entre 2 pi, aquí aparece J, aquí aparece la frontera del dominio, gamma es la frontera del dominio, aquí va a aparecer WZ, y aquí va a aparecer el operador de Teodorescu, y la parcial. ¿Sí? Esto para Z en omega, ¿sí? Y para Z fuera de omega esto vale 0, ¿sí? Pero a mí no me interesa ahorita fuera de omega, me interesa nada más en omega. Y, ajá, si alguien tiene alguna... Ah, no, ya, eso lo contesté. Iba a decir si el operador estaba dentro o fuera del integrando, pero no se puede. Bueno, ajá. Entonces en este caso aquí son las bicomplexificaciones, ¿sí? Realmente, ¿esto qué significaría? Esta integral, que era lo que preguntaba el doctor Sergio. Esta integral es P más, aquí sería W más de Z, y aquí sería Z menos Z conjugado, y aquí la integral con respecto al diferencial de la conjugada, y aquí P menos, y aquí sí es el de Cauchy normal. ¿Sí? Entonces, esto está, bueno, aquí, esto es lo que significa. ¿Sí? Entonces, esto es llevar la bicomplexificación, y este no es un divisor de cero. ¿Sí? Por eso es que se puede dividir. Entonces, resulta que bueno, ya tenemos que el operador de Teodorescu se comporta muy bien, pero resulta que el operador de Cauchy también. Entonces, el operador de Cauchy, que es esta parte de acá, resulta que manda pero manda los espacios de trazas, o sea, los valores en la frontera de funciones en el espacio de Sobolev a funciones en el espacio de Sobolev en el dominio. ¿Sí? Eso es en esencia lo que hace este operador de Cauchy. Conserva el índice. ¿Vale? Del espacio, conserva el índice, el orden. Bueno. Es un medio. Bueno. Más bien, mejor ya que estoy hablando de esto, mejor lo aclaro bien. Que si yo defino el operador de Cauchy, que bueno, en primera instancia está bien definido para phi en L2, entonces no hay ningún problema, y bueno, debe de ser claro que esto es analítico. Y lo que sucede es que si phi está en el espacio de trazas, o sea, esto, bueno, para los que no conocen esta notación, lo que pasa es cuando yo tengo una función en el espacio de Sobolev W1P, y si mi dominio es de clase C1, yo puedo tener una noción generalizada de lo que es su valor en la frontera, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los valores en la frontera de funciones que están en el Sobolev. Entonces, resulta que el operador de Cauchy manda esto de regreso al Sobolev. Pero no solo eso, porque va a ser una función analítica que está en el Sobolev. Eso es lo bonito que tiene esto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa en particular acá si yo tomo? Bueno, y esto es acotado. ¿Sí? Entonces, en particular, si yo tomo, si tomamos, vamos a poner U igual a eta por W, entonces voy a tener que eta por W, pues como eta es de soporte compacto, esta parte se elimina y nos queda únicamente esto de acá. ¿Sí? Entonces, en particular, si yo me restrinjo al dominio G, pues como eta en G vale 1, esto va a ser W. ¿Sí? Y si yo desarrollo esto, que bueno, no lo mencioné, pero la parcial barra satisface la regla de Leibniz del producto, pues aquí tendría la parcial de eta por W más T omega, la parcial de W conjugada, y la parcial de W conjugada, quien es QW más V. ¿Sí? Entonces, pues tomamos la norma de Sobolev en B, y pues aquí como sabemos que T omega está acotada por la norma L2, pues todo esto va a acotar por la norma L2 de lo que aparece aquí. Y pues obviamente la norma L2 y bueno, aquí, esta eta, pues también tiene una cota, ¿no? Vamos a decir su norma. Entonces, pues ya acotando es lo que nos va a quedar esto de acá. ¿Sí? De hecho, pues es como el procedimiento así general que hacen para probar estas cotas también con la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Nada más que en este caso usan el potencial de Newton, ¿sí? Que es con la solución fundamental de la ecuación. TG, ¿verdad? No es omega. Ah, sí, gracias. TG. Sí, TG. No, sí es omega, porque en Sí, sí, acá. No, sí es omega. Lo que estoy diciendo es que cuando yo me restringo en G, aquí va a ser W. Y luego lo que hago es tomar la norma de Sobolev, pero en G. Sí, pero allá cuando tú aplicas la regla de Leibniz, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, por el soporte. Sí, tendría que ser. Bueno, más bien, aquí quedaría T omega menos G. Y allá, en los que siguen. Ahí sí es G. Bueno, en realidad, lo que pasa es que estoy escribiendo esta U. Esta U es de clase, bueno, tiene soporte. Soporte está contenido, digamos, contenido en otra bola que está estrictamente contenida en omega. Bueno, no otra bola, en otro dominio. Entonces, lo que yo hago es escribir a U de esta forma. ¿Sí? Que es básicamente la fórmula de Borel-Pompeiu. Entonces, esto lo que nos dice es que U de Z es T de omega de la parcial de U de Z, pues para casi todo Z en omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque U es W1, pero su soporte está estrictamente contenido en un dominio más pequeño que omega. Entonces, si yo me restringo para Z en G, pues vamos a tener esto. Y por eso es que sigue siendo omega. ¿Sí? El operador sí se toma sobre todo omega. Lo que pasa es que la parte derecha, cuando yo me restringo a valores en G, me queda W. Entonces, lo que yo hago es tomar la norma en W1, 2G. Bueno, y aquí desarrollo, sigue siendo, lo que se está tomando es la norma. Pero obviamente la norma en W1, 2G va a ser más pequeña que la norma en W1 omega, y por eso es que ya saco todo lo demás. ¿Sí? Bueno, ya nomás para terminar, pero ya los que ya me conocen ya saben que yo no acabo en un seminario, ¿no? Bueno, que este resultado, combinado con el de regularidad que nos va a dar, nada más les anuncio el teorema final, es que
para todo compacto de omega, va a existir una constante que depende de K mayor que 0, tal que para toda solución que esté en el espacio de Beck-Waberman, vamos a tener esto. Que el máximo de las zetas en K de WZ es menor o igual que CK por la norma L2. Y esta es precisamente la desigualdad que yo estaba buscando, bueno, que a mí me interesaba. ¿Por qué? Porque en particular esto que me va a decir, que estos funcionales, en W, lo mando a su parte escalar en Z y su parte vectorial en Z, son acotados, ¿sí? Son funcionales acotados para cada Z en omega. Y bueno, el teorema de representación de Riesz nos dice que podemos escribir esto en términos de una función. Y esa función es, bueno, van a ser dos funciones. Aquí sería W y una función KZ. Y la parte vectorial sería W y una función LZ. Que vendrían a ser lo que nosotros conoceríamos como los núcleos de Berman, ¿sí? Y a partir de estos dos núcleos se puede obtener, bueno, no sé si llamar, bueno, es una especie de núcleo reproductor que es una combinación lineal de estos dos, ¿sí? Que de hecho esto viene a generalizar un trabajo, bueno, que era el que mencionaba en el resumen, que es el del doctor Kravchenko y el doctor Hugo Campos, donde ellos desarrollaron esta teoría de núcleos de Berman para soluciones clásicas de la ecuación de Beck-Waberman real valuada, o sea, en los complejos, ¿sí? Entonces, bueno, de aquí lo que hacemos es extender ese resultado para los bicomplejos y para las soluciones de X. Pero bueno, ya no me dio tiempo, entonces, pues, quizás para otra ocasión. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si haya preguntas allá por Teams. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, no sé qué vaya a pasar. Bueno, es que sí me hubiera gustado, bueno, me faltaron algunas cosas. De hecho, me faltó, por ejemplo, probar que el espacio de Berman era completo, ¿sí? Porque para hablar de representación de Riesz necesito que sea de Hilbert, ¿no? Pero bueno, básicamente eso sale de esta relación. Ay, Dios. ¿No lo tienes este teorema? Mande. ¿No te lo da este teorema? Lo que pasa es que si K es un punto. Sí, nada más que lo que pasa es que yo lo hice al revés. Primero probé que era de Hilbert y luego ya obtuve eso. Pero seguramente también se debe de poder sacar con esta parte. Bueno, si conocen, si checan, por ejemplo, hay un libro, el de Duren, que es de espacios de Berman, viene que básicamente esta relación te da que es espacio de Hilbert. Bueno, aunque en ese caso es por la completez de las funciones holomorfas que son completas bajo la convergencia uniforme en compactos. Entonces, en este caso, para las funciones bicomplejas, cuando A y B son Yolder continuas, bueno, el profesor Kravchenko y Hugo Campos tienen ese resultado. Para A infinito no lo hice así, sino que empecé tomando las soluciones de Euclides y de ahí me llegué a estos otros resultados. Sí. Pero bueno, es de Hilbert, eso es lo importante, que sí es de Hilbert. Y otra cosa que también obtuvimos fue la descomposición de Hodge. Bueno, no sé si pronuncié Hodge, bueno, que nos dice cuál es el complemento ortogonal de esto. ¿Sí? También lo obtuvimos. Resulta que está en términos, si aquí aparece parcial barra, el adjunto es menos la parcial y el adjunto de esto. Y el dominio del adjunto es las W01, las que tienen traza cero. Entonces, bueno, de hecho eso es conocido en los espacios de Berman.
Y bueno, algo que me inspiró también, eso fue el trabajo de la doctora Briseida, que le digo que hizo un trabajo muy bonito, se lo recomiendo, que se llama precisamente descomposición de Cauchy para ecuaciones de Becqua en análisis de Cliff. También ahí está ese resultado. Entonces, bueno, yo lo hice para muy complejo. No sé si hay otra pregunta, comentario, amenazas, quejas, sugerencias. Bueno, yo creo que esperamos la segunda parte. Ah, ok. Entonces, pues si no hay ni una objeción, si les parece bien, pues puedo continuar la otra semana. Esa es una amenaza. Si no continuamos, nos vamos a enojar. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues, muchas Pero gracias. ahí no surgió nada, ¿verdad? Ningún detalle, porque tú tienes el valor absoluto, bueno, ese B. Ujú. No surge nada, ¿verdad? La raíz de 2 no afecta nada. No, y de hecho, si llegara a salir alguna constante, ya está metida acá. Entonces, por eso no afecta ahí realmente. Bueno, Sí, o sea, la seca no sé cómo seca, solamente sé que existe esa constante y bueno, que no depende de la W, solo depende en principio de la K y bueno, del 2, pero el 2 como está fijo. de hecho, lo que nos faltó conmigo en ese artículo son todas esas relaciones del núcleo de Bergman con, por ejemplo, la función de Green. Sí, eso es lo que yo quiero tratar de sacar Es una también. cosa, eso sería interesante. Sí, eso es lo que yo quiero ver cómo son. Análogo de lo que hay entre analíticas Sí. y armónicas. Sí, bueno, lo que comenta el doctor Kravchenko es de que cuando uno ve los espacios de Bergman clásicos, el núcleo de Bergman tiene una relación con la función de Green, bueno, para el Laplaciano, en el dominio donde se está trabajando. Entonces, bueno, para el caso particular en que tenemos la ecuación de Becqua principal, como está esa relación con la ecuación de Schrödinger, bueno, ver cómo es la función de Green de Schrödinger. Esto sería interesante. Sí, es una de las cosas que tengo. Surgirían las dos funciones de Green, de los dos Schrödinger. Sí. Pero bueno, pues no pudimos obtener eso. Sí, es otra cosa de las que tengo pendientes. También la completez de las potencias formales que vendrían a ser los análogos de las potencias complejas, pero en estos espacios también es otra cosa que quiero estudiar también acá. No, o sea, todavía me faltan cosas todavía. Es work in progress, está en progreso. Bien. Bueno, pues muchas gracias a los que nos estuvieron viendo allá de diferentes lugares. Un saludo a todos. Todavía los que van a ver. Y los que van a ver todavía. Sí tendremos la grabación en algún sitio. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Sí, muchas gracias. Hasta luego.